buenas, bienvenidos a Occidental Image y hoy estoy aquí con muchas ganas para hacer la reseña de uno de estos productos de Netflix que ya sabéis que de vez en cuando retumban un montón y todo el mundo se pone a hablar de ellos y bueno, por estas sustancias lo he terminado viendo y tengo que decir que me ha gustado mucho, como es Squid Game, o sea, el juego del calamar. Sí, tiene un título un poco raro, pero no os dejéis llevar por eso porque veréis que tiene bastante sentido. Una producción que se ha hecho de Surcorea en Netflix y que básicamente recupera un concepto que de hecho últimamente se ha puesto bastante de moda, estas películas de Escape Room. También tuvimos hace unos meses aquella japonesa de Alice in Borderland, y aquí los coreanos pues han querido hacer la suya, pero tengo que decir que es sustancialmente superior a todas estas anteriores mencionadas y que no tiene nada que ver. Una miniserie de unos 9 capítulos, de momento una temporada, evidentemente va a haber más porque Netflix ya sabéis la regla que tiene. Espero que le vaya fenomenal, he visto que le ha ido fenomenal y bueno, el director realmente no es la primera vez que le echo el ojo porque hizo aquella película de Silenciados, ya sabéis, aquella en la que se hablaba de abusos en un orfanato de niños sordomudos y tal, en el que también aparecía Gong Yoo, el actor que todos conoceréis de Train to Busan, que fue el protagonista y que también aparece aquí en la serie una vez más, aunque con un papel mucho más secundario. De hecho aparece, no sé si llega a los 15 minutos en todo el metraje de la serie, muy poquito. Y bueno, ha sido una verdadera sorpresa. Realmente yo no le veo a esta serie reminiscencias ni a Alice in Borderland, ni a Escape Room, ni a Saw, que Saw es la película, digamos, que yo creo que es más popular en todo este aspecto de meter a gente en juegos con trampas y que para sobrevivir tienen un tiempo y que tienen que superar un reto y tal y cual. Sino yo le veo más reminiscencias al anime Kaiji. Es lo que pensé desde el principio, porque básicamente parte del mismo punto de partida, porque Escape Room, Saw, Alice in Borderland, todas estas es gente random que acaban metidas en estos juegos por arte de birlibirloque y a ver si sobreviven. Sí, en Saw había como una justificación detrás de gente que no apreciaba su vida o gente que había sido mala y tal y cual, pero aquí no, aquí el tema es meramente económico. Y es que el protagonista además tiene mucho parecido en el perfil psicológico con Kaiji, el protagonista del anime. Sé que no es conocido, pero hice la reseña y aprovecho para recomendároslo. Si os ha gustado además el juego del calamar, ved Kaiji, sobre todo la primera temporada, es una verdadera pasada de anime. Y bueno, el protagonista, como yo digo, tiene este típico perfil de perdedor, un tipo endeudado que debe no solo a entidades financieras, sino que a grupos criminales ilegales, divorciado, el típico parásito que vive de su pobre madre pensionista en una pequeña casa ahí en Surcorea. Todo a su alrededor es pobre, no tiene amigos de verdad, se pasa el día tirando el dinero en apuestas, y bueno, ya el último rezago de su buena vida de antaño, en el que pues intentó montar algunos negocios, es su hija, que va a perder de vista porque su exmujer se va a ir a Estados Unidos a vivir con su nuevo marido. En esta situación tan desesperada, un día aparece un desconocido que le ofrece ganar dinero apostando en un sencillo juego, pero que si no puede pagar, si pierde, también puede pagar con su cuerpo. Esto básicamente es un preámbulo de lo que va a venir, porque seguidamente este desconocido, que por cierto es Gong Yoo, el actor que os he mencionado antes, le da una tarjeta al protagonista con un número de teléfono al que podrá llamar, y si lo hace, si así lo desea, podrá jugar por mucho más dinero a otros juegos. Y evidentemente, como vamos, solo es sumar 2 más 2, ya habréis deducido fácilmente si no habéis visto esta serie, evidentemente perder en estos juegos te cuesta algo más que dinero, te cuesta la vida. Y bueno, todo esto empieza con unos 400 y pico participantes, 456 participantes creo que eran, todos con el mismo perfil que el protagonista, es decir, que por algún motivo u otro están endeudados hasta las trancas. Y bueno, les dicen que si superan 6 juegos, ganarán un dinero que se va guardando en una especie de hucha gigante, ¿no? En un cerdito gigante. Evidentemente la suma de dinero que ganarán no son 100 euros, van a ser millones de wones, que es la moneda ahí en Surcorea. Evidentemente si os hablan de 100.000 wones o cosas así, tampoco os penséis que es tantísimo dinero, porque la moneda está bastante devaluada, pero sí, entre 6 millones de wones o entre 6.000 millones de wones, bastante money. Entonces, bueno, vamos a tener un pequeño grupito, digamos, de protagonistas con protagonismo repartido. Evidentemente hay un único protagonista, que es el que os he mencionado, pero habrá otros que tendrán un papel, digamos, coprotagónico importante. Y bueno, algunos son más planos, otros un poquito más redondos. Realmente no destacan por tener un perfil de personaje demasiado elaborado,
pero lo importante es que funcionan, ¿no? Y consiguen que con lo poco que se nos cuenta de ellos les tengamos simpatía o rechazo. Incluso aquellos que son medianamente despreciables consiguen generarte un poco de gancho, ¿no? Y que les tengas una especie de aprecio, ¿no? Yo digo, cuando un personaje está bien construido, no importa que sea bueno o malo, funciona y agrada al espectador. Entonces, bueno, tenemos al perdedor, al protagonista, un amigo de su pueblo de la infancia, tenemos también a un anciano, tenemos a una pobre norcoreana que ha escapado del país y que quiere sacar a su familia, tenemos a un mafioso, tenemos a una, bueno, la típica mujer, ya sabéis, bíceps por todas partes, que solo sabe pegarse a hombres de mal perfil, y bueno, así se va, digamos, armando, bueno, un equipo. No es que necesariamente estén juntos, pero digamos, todos compiten dentro de los juegos. Y los juegos realmente no os penséis que es pues como Kaiji, que es apuestas, o Sao, que es venga, ahora ciérrate el brazo. No va por ahí, o sea, no es gore, no es violencia física, no hay mutilaciones, sino que los juegos son los típicos juegos de niños, de infancia, que además muchos, como veréis, son universales y no únicos de Surcorea. Por ejemplo, las canicas, o el bueno, lo que por ejemplo en mi país llamaban el 1, 2, 3 pica la pared, y así van a ir sucediendo los juegos. Entonces, un punto de partida interesante en el que meten a personajes bien construidos, con además una factura técnica muy buena, un buen trabajo de fotografía, un reparto muy bien elegido. La verdad es que me han gustado mucho todos los actores, yo ya lo he dicho muchas veces. Por ejemplo, con japoneses tengo ese problema porque no me gustan en el live action el trabajo que hacen, a veces son muy histriónicos o no acabo de conectar bien. En cambio bueno, ya sabéis que Surcorea es un país oriental, pero está muy occidentalizado, muy pegado al lifestyle, sobre todo de Estados Unidos, por la influencia que tuvieron especialmente durante el tema de la guerra de Corea y la liberación de la Segunda Guerra Mundial de Japón. Entonces considero que el reparto está bastante bien elegido, hay una buena banda sonora, en fin, técnicamente no hay nada que envidiarle a la serie, o sea, no tiene nada que envidiar la serie a las mejores producciones de Europa o de Estados Unidos. Ya sabéis que los coreanos vienen pisando muy fuerte, el Oscar a Parásitos pues fue toda una declaración de intenciones, y en los últimos años se han abierto paso muy bien en el panorama internacional, y yo creo que esta serie demuestra una vez más el saber hacer que tienen, porque es verdad que tienen esas particularidades propias de su país en las historias, en los personajes, sobre todo en la crítica social, pero consiguen universalizar bastante las tramas, las historias, sobre todo la construcción de personajes. Es decir, que no os penséis que porque es Surcorea vais a sentiros muy desconectados de la acción, porque lo estemos viendo desde Occidente, nada que ver, y pienso que realmente están siguiendo muy buen camino. Y vamos, es una serie que yo pensé que podría ser una más de este tipo de producciones, y realmente para mí se ha puesto en el top, tal cual que podría decir que es la mejor de todas estas que he mencionado, tipo Saw, Escape Room, todas estas hostias, o ya sabéis, estas películas tipo, también en España se hizo La habitación de Fermat, hay mil ejemplos. Pero la verdad es que en este del juego del calamar se han lucido, y yo lo que digo que marca la diferencia de verdad no es ni siquiera el reparto, ni la factura técnica, ni efectos especiales, ni decorados, que la verdad el trabajo visual y todo el trabajo de diseño de producción es bellísimo, la fotografía es una pasada, pero lo que realmente creo que marca la diferencia es la construcción de los personajes, porque tú haces una obra así, los personajes no funcionan y pierdes al espectador, y yo lo siento, es lo que me pasó con esa de Alice in Borderland, por lo que me perdieron. Es decir, no conecto con los personajes, no me importan, no me implico en lo que está sucediendo, me da igual que mueran, y entonces luego, por mucho que enreveses la trama o pongas trampas muy locas, no estás preocupado realmente de que las cosas salgan bien, porque no te interesan los personajes. Entonces ahí tienes un problema, y aquí no ocurre, porque ya digo, aunque haya personajes que son despreciables, que digamos que moralmente son reprochables, aún así tienen cierta carisma para funcionar con el espectador. Y además, otra cosa que me ha gustado mucho es que el protagonista tiene una evolución a lo largo de la serie muy orgánica y muy buena. Es decir, que de un personaje plano y con muchas malas ideas en la cabeza, acabas teniendo una persona que realmente se puede decir que madura mental y emocionalmente. En muchos aspectos me recuerda al personaje de Kei Kurono del manga de Gantz, porque era exactamente lo mismo. Si os fijáis en su evolución, un personaje que es un perdedor, siempre pidiendo dinero, que olvida todas sus obligaciones, que no tiene respeto prácticamente con nadie,
que además, pues en el caso de Kurono, pues era un verdadero patán con las mujeres, un pajero de nivel 100, o sea, algo asqueroso, y cómo, sobre todo a raíz de cierto punto, da un giro por los momentos duros que tiene que vivir el personaje y cómo eso saca a relucir su carácter de líder adelante. Está bellísimamente hecho, ¿eh? Y eso que Hiroya Oku muchas veces pues prima el tema visual, el sexo y la violencia por encima del guión, pero la verdad es que en Gantz dio con la tecla, y aquí, en el juego del calamar, tenemos un protagonista que sigue un arco muy parecido. O sea, realmente, vamos a ver, no es alguien ideal, puede haber otros personajes que incluso te agraden más, a pesar de que son personajes muy planos, que solo están ahí en algunas ocasiones para crear momentos de impacto o que la historia avance, pero consiguen que un personaje que al principio te da bastante igual, o que puede ser que pensases, bueno, si lo matan no me importa, hasta cierto punto te impliques con él y quieras que las cosas le vayan saliendo bien. Además, cómo construye todos los actos la serie, sin ningún altibajo, porque va completamente de menos a más, salvo en el episodio 2, que ese creo que sí es un poquito más flojo, porque hacen como una especie de pausa, pero a partir del tercero ya para arriba hasta el noveno, los juegos muy creativos, muy bien hechos, y tienes un desenlace de alto impacto, además, con estos giros que ya sabéis que les gusta hacer los coreanos, que son muy de liar la matraca y de que el personaje que parecía tan bueno no es tan bueno y el que es malo no es tan malo, y la verdad te acaba dejando un sabor de boca espectacular y te deja, vamos, gritando ahí pidiendo más, seguramente para que pidas la segunda temporada. Una cosa que no entiendo, porque esto lo he visto un montón de gente que lo ha comentado, que hay gente que no le gusta la serie porque dice que juega con el morbo y que solo a la gente le gusta por la violencia. Y yo digo, bueno, pues qué clase de violencia, un morbo hay, porque ya os digo, no es una película que no, vamos a cortar la oreja y te atravesamos un ojo y te cortamos un dedo. No, cojones. O sea, el tema de la muerte es morir, no es torturarte, ¿entendéis? Y está el drama personal de cada personaje por el que quiere conseguir el dinero y salir de ahí, ¿no? Y ser el ganador o los ganadores. Entonces, eso es quedarse en la superficie. O sea, hacer un comentario así de la serie es no entender nada, porque todas las implicaciones morales y la crítica social que tiene es espectacular. En muchos aspectos, os digo, incluso muy superior a lo que tuvimos con Parásitos, que sí, vale, era una buena película, a mí me gustó mucho, era muy simpática, pero ya lo comenté, le hice un review, un macro review, no voy a entrar, ¿vale? Ahí tenéis los vídeos si queréis verlo, ¿vale? Buscáis Parásitos Occidental Image y os salen los dos. Y la verdad, creo que es una serie muy redonda. Algunos pequeños fallos, evidentemente, como todo. Introducen una subtrama en la serie con un policía, vamos a decir, para no entrar en detalles, que creo que en algunos puntos lastra un poquito la acción, jode un poquito el ritmo, pero está bien porque reconozco que lo han hecho para que tengamos un foco, un punto de vista de cómo funciona, digamos, la organización esta malvada por dentro, por detrás, y vemos un poco los entresijos. Es decir, no darte todas las respuestas, pero darte algunos indicios al menos para que el espectador esté tranquilo, porque esto es, repito, otra cosa que por ejemplo yo lo veía en Alice in Borderland y digo, ¿cómo es esto posible? O en Escape Room y decía, vale, sí, dinero, pero no, hay cosas que no se explican. En Alice in Borderland peor todavía, porque ahí hay tecnología alienígena, yo no sé ni cómo hacen algunas cosas. Pero aquí por lo menos se han molestado en explorar un poco esa vis y luego, pues sí, fallos, sí, bueno, hay cosas que supongo a lo mejor en la segunda temporada se explican mejor, pero no digo que sean necesariamente fallos, pero a lo mejor hay algunos entresijos de cómo funciona la organización y los guardias que me parecen un poco pillado por los pelos. Pero bueno, en general, 90% de la serie perfectamente trabajada, redonda, no sé, a mí me ha parecido una maravilla, de principio a fin. Enganchas desde el primer capítulo y no vas a querer parar. Y desgraciadamente es así, porque en el fondo estás pensando en el dinero, qué harías tú, y superar los juegos. Por mucho que te pongas en dramas morales de que, ay, no, si yo gano muere este, pierde el otro. Así es como es el ser humano. Y me gusta porque es una serie que no niega la naturaleza humana. Y yo creo que, mira, eso es lo más noble y sincero que hay. Y ahora en spoilers, para terminar, comentar que, ya para los que la hayáis visto, el personaje de Ali, el pobre musulmán de Pakistán, una verdadera desgracia. O sea, bueno, es un poco el típico retrato del inmigrante trabajador, pero que se aprovechan de él. Tristemente una realidad, muy valiente ponerlo en la realidad de Surcorea. La verdad es que los coreanos se han puesto bastante autocríticos con su propio país, lo cual me gusta. Bueno, siempre lo han sido, pero vamos, que no lo ocultan, no tienen ningún complejo de, ay, no, señalamos la bandera o ego nacional, nada, ningún problema. Luego,
El personaje del mafioso también es muy bueno. Bueno, es el típico cliché del bruto, el fuerte, el malvado, el egoísta porque sí, el yo estoy por encima de todo. El personaje de la mujer, esa del pelo largo, que es la típica, que solo sabe arribarse un macho para salvarse. Lo único que tiene que ofrecer es lo que está entre sus piernas, literalmente. Y bueno, la dualidad muy interesante del protagonista y su amigo del pueblo, digamos, ¿no? Porque es un personaje que es inteligente, pero malvado. Y Dios, cómo se llega a aprovechar de Ali en aquella prueba de las canicas es absolutamente despreciable. Por eso el enfrentamiento final tiene tanta fuerza. O cómo mata a la pobre chica norcoreana. Por eso yo creo la mayor sorpresa, el tema del anciano. A mí la prueba que me pareció de quitarte el aliento fue la del juego de la cuerda. Increíble cómo lo resolvieron, muy a través del ingenio. Una prueba que parecía eminentemente de fuerza bruta queda resuelta y salen ganadores gracias a que el anciano, que aparentemente era el más débil y el inútil del grupo, un lastre, gracias a su sabieza consigue advertir a los de su equipo para crear una estratagema. Y bueno, luego el compañero del protagonista, no digo los nombres porque de verdad soy pésimo para los nombres coreanos, con los japoneses aún puedo porque estoy más acostumbrado, pero con los coreanos no puedo. El amigo del protagonista con la idea de los 3 pasos, pues, bueno, también te demuestra que es cuestión de pensar rápido en situaciones de presión, lo cual te hace preguntarte cómo una persona así se endeuda y comete fraude y malversación y todo lo que le acusan, ¿no? De estas cosas paradójicas. O sea, es un personaje de esos que te demuestra que ser inteligente o ser listo no necesariamente está relacionado con la bondad, se puede usar para el mal. Eso es lo que me parece más interesante. Y a pesar de todo, digamos, consiguen que se redima al final, suicidándose, digamos, sacrificándose para que el protagonista pues gane el juego, ¿no? A pesar de que él, digamos, que quería dejarle un empate y no darles el gusto, ¿no? a los cerebros, ¿no? A los productores de ese juego, de esos juegos macabros, y no seguir alimentando la rueda de dolor, ¿no? Por dinero. O sea, no seguir rebajándose a un espectáculo por dinero, por jodidos que estuviesen. Pero está muy bien, porque al final la implicación moral se mantiene, sí. Ocurre todo, pero bien que al final agarra la tarjeta con el dinero, sí, se pasa un año depresivo, pero bien que la mantiene. Y vemos en la última escena cómo se iba a ir a Estados Unidos a ver a su hija. Otro filón que creo que quedará para la segunda temporada porque no volvió a aparecer la hija. La relación con su hija tendrá que tratarse. Luego el tema del pelo rojo no lo entendí. Y bueno, lo que más me parece interesante es que a pesar de que la serie te sermonea con algunos clichés, con algunas normas morales muy tópicas, aún así lo hace bien. Con esta idea de que el dinero no es lo más importante. No, claro que no lo es. Es muy importante, pero no es lo más importante. Y bueno, te lo demuestran con una idea muy básica. Y es que cuando el protagonista ya vuelve a su casa, encuentra a su madre muerta. Y eso yo creo que es lo más triste. Tiene todo por lo que ha luchado, tiene todo el dinero que podía desear, salda todas sus deudas, pero ni con todo el dinero que tiene puede recuperar a su madre, ¿no? O sea, pierde una de las cosas más sagradas que hay y es un momento de verdad completamente desolador cuando se pone a llorar tumbándose al lado del cuerpo de su madre. O sea, sí, es un poco el tópico, ¿no? De que, mira, por el dinero perdiste estar los últimos momentos con tu madre. Pero coño, es que es verdad. O sea, al final el dinero hay cosas que no las arregla y a veces la muerte es una de ellas, pero coño, al menos ya no se trata del dinero, es que en el último momento podría al menos haber estado con su madre en sus últimos momentos, porque su madre, pensadlo, murió sola pensando que su hijo la había abandonado. O sea, algo absolutamente terrible. Y a pesar de que has visto muerte y traición y esos momentos al final impactan. Y bueno, la revelación de que el anciano al final era la mastermind también me ha parecido interesante. Aún si no lo hubieran hecho, yo creo que hubiera estado bien. Podrían haber intercambiado su personaje por alguno de los otros cabecillas o el propio enmascarado, ¿no? El hermano del policía. Pero la verdad es que es interesante, ¿no? Porque bueno, el eslabón más débil pues era un poco mastermind. Aunque yo repito, y esto por si alguien lo sabe, no se la jugó un poco con el tema de la cuerda, porque ahí estaban todos encadenados a la soga. Si caían, se iban todos a la mierda. O es que no le importaba morir. Pero bueno. En fin. Y ya esto es opinión personal. No creo que el hermano del policía haya matado a su hermano, porque si os fijáis, el policía le dispara en el hombro derecho y él le dispara en el hombro derecho a su hermano. No le dan ningún punto vital. Y bueno, vemos que cae, pero no lo vemos caer al agua, que el cadáver está ahí flotando, y esta serie juega bastante con esto, lo mismo que hicieron con el anciano, así que yo pienso que quizá el policía no murió, y puede ser que el propio hermano no quisiera matarlo, que quizá le disparase para que los demás viesen
y pensasen que él cumplió con su deber para mantener todo el secreto de la organización, pero el policía no muriese. También habrá que ver, porque esto también yo creo que es medianamente previsible, hasta qué punto respondería la policía ante esto, porque yo creo que tanto dinero la policía puede estar coludida. Y si alguno se piensa que esta cosa no sería posible, si os pensáis que estos mega ultramillonarios tipo Bill Gates, Bezos y Elon Musk, no digo que sean malvados que hagan esto, pero ya me entendéis, si toda esta gente que tiene esta cantidad de dinero, ¿de verdad os creéis que no podría hacer esto? ¿Comprar una isla y hacer esto? Caldería del pocket, chaval, o sea, desgraciadamente es posible, y eso es, yo creo, lo más impactante de la serie. Pero bueno, como sea, me ha encantado, una serie redonda, con prácticamente ningún fallo que objetar, da su trama el policía, un poquito y así. Y bueno, todo el tema de la organización, ya digo, no lo pongo como un fallo con todas las de la ley, porque a lo mejor en la segunda temporada nos explican mejor de dónde salen los guardias, cómo funcionan, les pagan, no les pagan, porque luego vemos que los tienen ahí como presos, en fin. Estas cositas que hay que esclarecer, ya veremos. Supongo que como el propio protagonista aprenderemos más de todo lo que hay detrás de esta empresa malvada y del secreto que esconde pues todos estos juegos macabros para desesperados que necesitan dinero. En fin, a mí me ha encantado. Y cojones, es de estas series que dices, si es que cuando Netflix tira un buen dardo y da en la diana, hace productos que te cagas de bueno. Ojalá todos fueran así, porque macho, el catálogo en muchos aspectos da pena, pero productos así a veces salvan el catálogo y valen la suscripción. En fin, si os ha gustado la reseña, sabéis, darle like, compartir el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho, y si queréis apoyar el canal, pues tenéis aquí abajo el enlace de Patreon, el link a PayPal y el botón de unirse. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.